Buenos días con todos. Muchas gracias por la cordial invitación. Es un placer para mí estar presente en esta gran charla sobre Horizonte 2100. Mi nombre es Álvaro Tapia, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Mi cátedra que imparto acá es la parte de semiología médica de especialidad y también la parte de histología. Dentro de mi preparación, en la parte de salud, tengo administración y gerencia en servicios de salud, por lo cual justamente dentro de mi labor está mucho la parte de ver el futuro, de ver hacia dónde va la parte hospitalaria, hacia dónde nos tendremos que enfocar. Y es justamente lo que me tiene muy estudioso, me tiene muy dentro de la curiosidad de poder entender qué es lo que va a pasar. Dentro de esto debemos de arrancar con una frase. Esta frase es anterior a los 2000. Es una frase que a mí me encanta porque justamente habla de cómo era la visión al futuro antes de los 2000. ¿Qué es lo que nos dice? Las cirugías se realizarán sin un bisturí, sin sangre. La tecnología revolucionará la forma en que tratamos las enfermedades. Autor desconocido anterior a los años 2000. Esta frase de aquí nos significa que todos siempre hemos estado tratando de pensar en un futuro, en la salud, en cómo funcionará. Ahora ya es una realidad el presente que estamos teniendo, en el cual interactuamos con inteligencia artificial, con robótica. Me parece increíble. Vamos a analizar un poquito el futuro que pienso que podremos manejarlo. Vamos a comenzar con un ámbito importantísimo, la consulta y teleconsulta. La evolución de las consultas médicas es de la parte presencial a la virtualidad. Yo creo que esto nos ayudó mucho y nos potenció mucho la parte de la pandemia. Si algo tenemos que agradecer a la pandemia dentro de, es esto. La teleconsulta creo que tuvo su base y por supuesto su crecimiento durante toda la pandemia. Hemos visto que lo mejor que nos puede dar la consulta, la teleconsulta, es una mayor accesibilidad. En la parte rural es increíble lo que podemos hacer. Yo vivo en un país que se llama Ecuador, justamente el cual podemos atravesar en menos de 12 horas de norte a sur vía carretera. Pero de este a oeste nos va a tomar mucho más tiempo, porque aquí tenemos justamente la parte, sobre todo de la Amazonía, la parte selvática, la parte de un acceso más limitado. Es importante que tengamos en consideración que la teleconsulta nos va a apoyar para el acceso a esos lugares, para las áreas rurales. Actualmente lo estamos manejando mucho en ciudad, pero yo en un futuro creo que esto de aquí va a expandirse a todos esos lugares, a toda esa parte rural donde necesitamos. ¿Qué podemos hacer con esta teleconsulta? ¿En qué nos va a apoyar? En la integración de tecnologías emergentes. ¿Cuáles? Inteligencia artificial, realidad virtual. ¿Por qué no he puesto acá la parte de robótica? Porque eso es algo que ya está, es algo que más bien lo hemos evolucionado ya mucho. Pero lo que está en tecnología emergente es la inteligencia artificial, la realidad virtual. ¿Qué más tenemos? La OMS nos solicita siempre que tengamos un mayor control en enfermedades crónicas. Nosotros sabemos las enfermedades crónicas como la parte cardíaca, la parte respiratoria, la parte del cáncer. Todas estas enfermedades necesitan un tratamiento, un seguimiento oportuno. Normalmente es trimestral, a veces lo hacemos semestral. Hay urgencias en las cuales necesitamos hacerlo de manera mensual. Y es oportuno, muy oportuno que la teleconsulta nos puede llegar a dar ese tipo de atenciones continuas que necesitamos y en todos los lugares. Yo siempre pongo de ejemplo y digo, pensemos que somos un habitante de nuestro oriente ecuatoriano. Tenemos que trasladarnos para que el cardiólogo nos vea en la ciudad de la Sierra, en la ciudad de Cuenca. Uno, tenemos que primero esperar que nos dé un turno, que nos dé una cita. Luego trasladarme vía terrestre, tal vez 12 horas, 13 horas para llegar a la consulta, esperar a que llegue el médico, esperar que no haya tenido alguna emergencia médica y que nos pueda atender enseguida. Luego de eso tengo que esperar un turno para que me tomen los exámenes complementarios. ¿Qué pasaría si yo tan solo tendría que tomar el tiempo para agendarme una cita que tal vez podría ser en menos de una hora? El médico va a estar ahí, el médico va a estar presente, el médico me va a aportar, me va a decir los exámenes complementarios que necesito. Y si tuviera la accesibilidad que vamos a ver más adelante de esos exámenes, sería increíble. La atención sería lo más oportuna posible. Y en estas enfermedades crónicas, la atención sería realmente la diferencia entre la vida y la muerte, que es lo que tenemos actualmente. Si ya tenemos cabinas diseñadas, sobre todo en Norteamérica, hemos visto que tenemos cabinas que son diseñadas para
poder ya realizar una teleconsulta en los cuales tenemos toda la parte de los sensores para medir todos nuestros signos vitales básicos, tenemos la parte de presión, respiración, oxigenación. Ya tenemos actualmente eso. Yo creo que un futuro muy prometedor va a ser que podamos avanzar y yo lo veo una interacción con la parte de realidades virtuales, con la parte de virtualidad, en el cual yo llegue, me coloque tal vez unos lentes especiales, pueda ingresar a un consultorio médico en el cual no está el médico, pero yo pueda recostarme en una camilla, no estaré ni siquiera colocarme un medidor, un sensor, tan solo con lo que tenga ahí en esa camilla se me controla absolutamente todos mis signos vitales, podré interactuar con el médico me podrá solicitar dentro de esa misma camilla que se me realice una imagen. Todo el futuro es la visión que nosotros tenemos en esta consideración de la teleconsulta. ¿Qué más tenemos? Exámenes de laboratorio. Eso es el futuro. Ese es un tratamiento adecuado que vamos a tener. Ahí yo retrocedo un poquito. Yo creo que aquí nos ayudó mucho es este tipo de examen. La secuenciación genética creo que fue lo que nos dejó que sea un futuro más prometedor. Todo el mundo tenemos ahora acceso a la secuenciación genética, si es que lo deseamos y si tenemos sustento económico. Ese yo creo que es uno de los limitantes ahora. Actualmente un examen de secuenciación genética debe estar por los $50,000, $60,000, hablándoles acá en nuestro país. Debe ser eso el costo que debe de tener. Pero partiendo desde ahí, nosotros tenemos exámenes que nos van a apoyar y que van a ser, pienso, es nuestro presente y va a ser nuestro futuro más prometedor, porque gracias a estos exámenes vamos a tener el futuro real de la salud, es ser una salud personalizada, una salud en que sea para cada uno, lo que yo siempre digo, con nombre y apellido. El examen que vamos a hacernos es con nombre y apellido del paciente. Siempre pongo el ejemplo y me gusta en esta instancia también colocarlo. ¿Qué examen tenemos? Nutrigenética. ¿Qué es lo que pasaba hace mucho tiempo? Íbamos donde el nutriólogo, la nutrióloga, nos hacía los exámenes, una biometría, veía cómo estaba también triglicéridos, cómo está colesterol, nos decía, ¿sabe qué? Estos exámenes están bien, vamos a mandarle esta dieta, usted sabe, los carbohidratos nos van a hacer que subamos de peso, la glucosa, pero ¿cuál sería la diferencia si el nutriólogo o el nutriólogo nos manda a hacer un examen nutrigenética, en el cual parte de la secuenciación genética nos va a indicar si yo voy a tener o soy susceptible a que los carbohidratos son los que me engordan, más no los azúcares, a que mi dieta tiene que ser un poco más equilibrada en proteínas, tenga que disminuir, en el mismo caso, los carbohidratos, más no la glucosa. Yo creo que eso ya está siendo el presente, pero va a ser el futuro. Y lo complementamos ahora con qué? Con un examen de farmacogenética. Ya nos hemos apoyado en estudios que nos dicen, sí, ¿saben qué? Este estudio en este tipo de personas hemos visto que es mejor este antibiótico, este analgésico. Eh, el típico ejemplo que coloco, el paracetamol y ibuprofeno. Con este examen podemos saber específicamente cómo nuestro cuerpo va a interactuar y de qué manera actúa mejor para poder recibir una medicación con nombre y apellido, con el nombre y apellido del paciente que es el que está con nosotros. ¿Quién nos va a apoyar esto? La nanotecnología y la automatización. En laboratorio, los exámenes complementarios, la nanotecnología y la automatización es lo que en futuro nos va a apoyar completamente. Continuando con estos exámenes complementarios, tenemos el diagnóstico por imágenes. Yo ahí quiero compartir con ustedes una frase que en las lecturas que he realizado me gustó mucho. ¿Qué es lo que nos dice? Los médicos dependemos de nuestro conocimiento y experiencia limitados por nuestra ubicación geográfica, mientras que la inteligencia artificial cuenta con una vasta base de datos y un rápido procesamiento para diagnósticos más globales. ¿Qué es lo que nos va a ayudar con la inteligencia artificial? Una reducción de errores humanos causados por la fatiga, una subjetividad a los diagnósticos que podemos tener. Va a ser un diagnóstico el cual va a tener una velocidad increíble. Yo siempre digo que el procesamiento de imágenes, cuando justamente uno realiza la parte médica, visualiza las imágenes y en su mente se abre la biblioteca a la que tuvimos acceso, a los libros con los que nos educamos, a los lugares donde tuvimos la educación, pero con los diferentes algoritmos de la inteligencia artificial vamos a poder procesar y analizar imágenes de una manera inmediata y de lugares que nunca hemos podido pensar. Yo les digo, mucha de la formación de nuestros médicos de acá, de nuestra facultad, ha sido dentro de nuestro continente americano. Ha habido excepciones en los que van al continente europeo, pero muy pocas veces tal vez hemos ido a la parte de África,
a la parte de Australia, pero justamente con todo lo que nutramos de esta inteligencia artificial nos va a ayudar para la parte, en este caso puntual, de imágenes, un procesamiento mucho más adecuado. ¿Cuál es el siguiente paso? Cirugía, cirugía robótica y telecirugía. La función de la robótica, que es lo que ya tenemos, es más, hemos avanzado mucho en la robótica y la inteligencia artificial permitirá la telecirugía de alta precisión. ¿Qué ganamos con esto? Que los cirujanos podrán realizar procedimientos desde ubicaciones remotas, utilizando robots quirúrgicos, lo que ampliará el acceso a la atención médica especializada, pero a un nivel global. Yo les he dicho a muchos pacientes, ¿qué pasa si yo le propongo una apendicitis? Yo tengo aquí al médico que le va a realizar la apendicitis y tengo un robot que también le puede hacer el mismo procedimiento. Muchos de los pacientes me han dicho, ¿sabe qué? Prefiero que me haga el doctor va a estar ahí, él va a poderme ver, va a poder ver cualquier suceso. ¿Qué pasa si era el comparativo de que el robot es el que me va a dar una presión del 99.9% y el médico va a dar una presión del 90-95% de precisión del procedimiento? Y ahí le puedo aumentar algo más. ¿Qué pasa si le digo que el médico va a estar supervisando, pero quien va a manejar el equipo vía telemática va a ser el mejor cirujano de Europa? El que va a manejar, el que va a interactuar con este robot que tiene un 99.9% de éxito en, los procesos, en el proceso de la cirugía, va a interactuar con el mejor cirujano de Europa. Cambia completamente. En muchos de los casos se habla de costos. Sí, actualmente les hablo con valores de acá. En Ecuador, un apéndice está por los $800. Con el robot que actualmente tenemos, que es el Da Vinci, que lo manejamos en instituciones privadas, está en $2.500, $3.000. Pero mi visión a futuro es que toda la tecnología tiene que bajar de costo. Y toda esa tecnología va a bajar de costo. Va a hacernos más accesible, mucho más accesible la fusión entre robótica e inteligencia artificial nos va a hacer que sea mucho más accesible esto. ¿Qué más tenemos? El posterior cuidado domiciliario de asistencia robótica. Esto ya estamos manejándolo mucho. Lo hemos manejado mucho ya, sobre todo en lugares geriátricos, en lugares que se necesita de robots que hagan trabajos repetitivos, rehabilitación física, el cuidado al paciente en el domicilio. ¿Qué nos va a ayudar con esto de aquí? A causar un bienestar mayor, una independencia de los pacientes para poder estar mucho más independiente de la necesidad de viajar, a que se le realice una rehabilitación física, a que tenga que tener su terapia en cierto lugar. Toda la parte robótica es lo que nos va a ayudar para poder dar ese bienestar al paciente. Y por supuesto, esto nos va a ayudar con la mejora en la recuperación de los pacientes, sobre todo con discapacidades. Ustedes deben de entender lo difícil que es acudir con pacientes con limitantes físicas, intelectuales. Es muy complejo. Pero ¿qué pasa si yo le puedo acercar por primera vez la salud al domicilio? Ese es un futuro y que comparto con un tema que me encanta, que es la parte de diseño arquitectónico de la salud. Aquí voy a mencionar una frase que a mí me ha impactado mucho y que yo creo y asumo que es nuestro futuro, nuestra visión para la parte arquitectónica en la salud. La arquitectura médica del futuro se centrará en la eficiencia y la comodidad del paciente, incorporando tecnologías como la telemedicina, la robótica quirúrgica. La gestión de datos será inteligente, aunque los hospitales grandes seguirán siendo esenciales para procedimientos críticos. La tendencia va hacia centros ambulatorios y especializados, que refleja una atención médica más eficaz y centrada en el paciente. Para mí el futuro es ya no tener tantos hospitales muy grandes, hospitales enormes, si bien son hospitales que tienen un montón de especialidades, tienen muchos buenos especialistas. Lo que nos ha enseñado también la pandemia es que muchos pacientes tienen miedo de irse a un hospital para una consulta, para algo ambulatorio. La tecnología, la robótica nos ha hecho que todos los procedimientos sean mínimamente invasivos. ¿Cuáles son las especialidades, subespecialidades del día de hoy? Todo lo que sea mínimamente invasivo. Una recuperación de no más allá de 12 a 24 horas dentro de la institución y todo el cuidado posterior en el domicilio, que es lo que acabas de ver en la diapositiva anterior. Todo el cuidado debe ser soportado en el domicilio. Esto de aquí nos va a dar como resultado que todas las instituciones médicas van a ser más especializadas y en lugares más pequeños, con una internación ambulatoria. Yo estoy con la concepción de que un paciente se va a recuperar mejor en un ambiente familiar, con todas las medidas adecuadas, con la visita del médico mediante teleconsulta, con la parte robótica, con todo lo que hemos visto hasta ahora, va a ser mucho mejor.
Y por supuesto, de la mano va a ir la parte de costos. Menos costos para el paciente y menos costos para las instituciones. Sobre todo en la parte pública, que tenemos un problema en, creo que la mayoría de países que manejamos actualmente la gratuidad de salud, tenemos el problema que es la limitación de costos. No nos vamos a necesitar que el paciente quede menos tiempo hospitalizado, va a ser más efectivo si es que el procedimiento es mínimamente invasivo. Entonces, ese para mí es el futuro en cuanto al diseño arquitectónico de la salud. Pero ahora viene algo clave, que es la parte de la ética y regulación de la inteligencia artificial. Esto yo tomo una frase de la OPS que nos indica que las acciones y soluciones deben estar centradas en las personas y no usarse como un fin en sí mismas, como una de las muchas tecnologías para facilitar el trabajo en el ámbito de la salud pública. La inteligencia artificial debe respetar los derechos de las personas. Es indiscutible, la inteligencia artificial nos va a apoyar, nos va a ayudar, pero eso es lo que tiene que ser la inteligencia artificial, la robótica, un apoyo, una ayuda. Yo no pienso que va a desaparecer el médico, es más, el médico se va a potenciar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Regular. Tenemos que regular. Yo ahí he puesto algunos criterios como la transparencia y la responsabilidad. Debe de haber muchísima transparencia, perdón, mucha transparencia con todo lo que vamos a efectuar, responsabilidad de nuestros actos. Saber hasta dónde se limita la responsabilidad del médico y del equipo, la parte robótica, la inteligencia artificial. Siempre, siempre he promulgado que el consentimiento informado es la base legal de cualquier procedimiento. Eso no creo que va a variar, porque nosotros tenemos que dar toda la información a los pacientes, lo más específico posible sobre el procedimiento que vamos a realizar. Y en este caso, ¿qué es lo que va a apoyar nuestro procedimiento? La inteligencia artificial, la medicina. Hay que regular la supervisión humana. El médico tiene que parar una cirugía en caso de que se requiera hacerlo. Tiene que comenzar a realizar la cirugía en caso de que sea necesario y limitar el continuo de la cirugía a la parte robótica. Siempre debemos de tener una supervisión humana. No podemos dejarlo de hacer. ¿Esto cómo nos va a beneficiar? Con una equidad y accesibilidad. La salud debe ser accesible a todos. No debe de ser accesible para los que tengan económicamente la accesibilidad, para los que se encuentran en ciudad. No, si hemos visto hasta ahora las diapositivas y recopilado que hemos hablado, ha sido para tener equidad y accesibilidad en la salud. ¿Qué es lo que necesitamos? Una formación ética y profesional. Nunca va a estar de más, nunca se va a suplir eso. La formación de nuestros profesionales, la formación ética que debemos de tener, tiene que ser desde las bases, desde la universidad. Por eso me permito indicar qué es lo que hacemos en la Universidad Católica de Cuenca. Formamos profesionales en la salud que no solo se preparen para el futuro, sino que lo abracen como su presente. Aquí entendemos que el cambio es la única constante en la medicina y que solo al enfrentarlo con valentía y pasión por la innovación podemos formar un mañana más saludable. Nuestros estudiantes no solo aprenden a curar, sino a liderar y a transformar la atención médica, construyendo un mundo donde la salud y la esperanza florezcan a cada paso que den. Juntos estamos creando un futuro de salud y no hay límites para lo que podemos lograr. Nuestra Universidad Católica de Cuenca, la visión es justamente ingresar para que el desconocimiento no nos dé el miedo. Siempre promulgo, la ignorancia, el desconocimiento nos hace tener miedo. No podemos tener miedo a algo que está presente y que sea nuestro futuro, la inteligencia artificial, la parte robótica. Todo eso es nuestro futuro y no podemos desconocerlo, no podemos tener miedo, no podemos dejar de utilizar. Dentro de la Universidad Católica, todos los ajustes que se van a realizar es viendo en este futuro. Finalmente voy a citar un par de frases que creo que me parecen espectaculares. Cito primeramente una frase de David Hanson que nos dice: el futuro de la salud está en la simbiosis entre la inteligencia artificial y el cuidado humano, donde las máquinas amplifiquen la capacidad de los médicos, pero nunca reemplacen su empatía. Otra frase que me encantó: Michio Kaku, físico teórico, el mejor actualmente, sucesor para mí de Stephen Hopkins. ¿Qué es lo que nos indica? La verdadera revolución en la atención médica llegará cuando nuestras máquinas no solo sean inteligentes, sino también compasivas, cuando nuestros robots no solo curen, sino también cuiden. Yo pienso que esto resume muchísimo de lo que hemos visto en esta pequeña disertación, en esta pequeña charla. El futuro todavía no
Es más, es un futuro, todavía no lo logramos vivir como un presente, pero si analizamos la primera frase que tuvimos en la cual nos decía que el futuro era no utilizar bisturí, evitar procedimientos en los cuales haya un sangrado excesivo, es el presente que estamos viendo ahora. Entonces yo creo que muchas reflexiones nos han llevado a un futuro cierto. Yo pienso que el futuro cierto que nosotros tenemos es formar a nuestros estudiantes, a nuestros futuros médicos con esta visión, de entender los limitantes, de saber que tenemos que tener reglas vigentes para poder formar la parte de inteligencia artificial. Porque algo que no hay que tener fuera del concepto, la inteligencia artificial es algo que nosotros vamos a nutrir. No es algo que por sí sola se nutre. Toda la inteligencia artificial se está nutriendo por nosotros. Nosotros lo que vamos a pedir son que nos analice variables, que nos ayude con conceptos un poco más, hablemos de específicos para cada paciente. Por eso es que finalmente yo puedo terminar con lo que dice, el futuro de la medicina, a mi modo de ver, es toda la parte de salud personalizada, salud con nombre y apellido del paciente, todo el enfoque de salud, desde su consulta, sus exámenes complementarios, su tratamiento, su seguimiento, tiene que ser con nombre y apellido del paciente. Y por supuesto, en la parte arquitectónica, pienso que los hospitales van a mantenerse, pero la visión es ser un hospital inteligente conforme a todas las necesidades de los pacientes y a los insumos que tenemos. Un hospital va a tener robótica, va a tener inteligencia artificial, un hospital tiene que tener todo lo que conlleva a una mejoría del paciente más oportuno, cirugías mínimamente invasivas, una recuperación en la cual necesite no más allá de 12 a 24 horas dentro del centro médico y que todo el resto sea dentro de la instancia familiar, que, insisto, debe de ser el mejor cuidado con todo lo que implica llevar a ese ambiente familiar la tecnología médica. Con esto de aquí termino. Les agradezco mucho en nombre de la Facultad de la Unidad de Salud y Bienestar de la Facultad de Medicina. Agradezco por esta ponencia y me quedo atento y a las órdenes de cualquier cosa que requiera. Muchas gracias.